¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de UPAO Noticias. Vamos a empezar pues con la noticia con la que se ha levantado el mundo: impulsivo, excesivo y sin experiencia política. Donald Trump fue uno de los aspirantes a la Casa Blanca más controvertidos en décadas, pero con su energía indomable y su ilimitable y ilimitado ego, el magnate republicano de 70 años desafió todos los pronósticos y se impuso a la experimentada Hillary Clinton. Y ahora es el nuevo presidente electo de Estados Unidos, una de las economías más importantes y poderosas del mundo. Esta es nuestra nota del día. Desde que anunció su candidatura en junio del año pasado, Donald Trump fue uno de los aspirantes a la Casa Blanca más controvertido en décadas. Traen drogas, traen crimen, son violadores y algunos, asumo, son buenas personas. Donald Trump llama a una prohibición total a los musulmanes de ingresar a Estados Unidos. Sí, vamos a hacer el muro y sí, México lo pagará 100%. Pese a cultivar la controversia desde el primer día, dejó atrás a 16 rivales en la primaria del Partido Republicano, casi todos políticos con experiencia. Empresario multimillonario y estrella de la televisión que nunca tuvo un cargo político, Trump se divorció 2 veces y es padre de 5 hijos, 3 de los cuales lo ayudaron en su campaña. Construyó su fortuna sobre la de su padre millonario y prometió conducir el país como a sus empresas, pese a que muchas han quebrado. Algunos lo tildan de populista. Sus simpatizantes aman sus promesas de construir un muro en la frontera mexicana o poner fin a los acuerdos de libre comercio. Sus propuestas han sido cuestionadas por líderes occidentales y Rusia fue acusada de respaldar su campaña. La inteligencia estadounidense sostiene que Moscú hackeó los correos electrónicos de su rival Hillary Clinton, pero él rechazó distanciarse del Kremlin. Se negó además a publicar sus declaraciones de impuestos y reconoció que no había pagado impuestos federales durante años. Logró mantenerse a la par en las encuestas con Clinton, pese a haberse involucrado en escándalos que habrían hundido a otros candidatos, como la difusión de un video de 2005 en el que Trump se vanagloriaba de toquetear a las mujeres. Y contra todos los pronósticos iniciales, finalmente logró imponerse a la candidata demócrata. Trump ha dicho que tiene un programa fenomenal para sus primeros 100 días de gobierno. Sin palabras y tras su derrota en los comicios presidenciales de Estados Unidos, la demócrata Hillary Clinton ha deseado éxitos para Donald Trump en su venidera administración y también afirmó que se ha ofrecido para trabajar con él en nombre del país. Mientras tanto, el presidente Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, ha dicho que trabajará con su equipo para que la transición de poder sea exitosa. Se ha dirigido a toda la población de su país a través de las redes sociales. Vamos a verlo. Felicité a Donald Trump y me ofrecí a trabajar con él en nombre de nuestro país. Espero que sea un presidente exitoso para todos los estadounidenses. Este no es el resultado que queríamos o por el que trabajamos tan duro. Lamento que no ganáramos por los valores que compartimos y la visión que tenemos para nuestro país. He instruido a mi equipo para seguir el ejemplo que el equipo del presidente Bush puso hace 8 años y trabajar tan duro como puedan para asegurar que esta sea una transición exitosa para el presidente electo. Bueno, y todo el mundo está conmocionado y también genera una gran incertidumbre de cómo funcionarán de ahora en adelante las relaciones entre Estados Unidos y diversos países donde hay gran implicancia, sobre todo por el factor económico, pero también por el tema de inmigración. Para hablar sobre estos y otros aspectos de cómo quizá puede influenciar, y de todas maneras lo va a hacer, que Donald Trump sea electo presidente de Estados Unidos en los demás países del mundo, vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, el Gerardo Cayoma, quien es analista político. Buenas noches, bienvenido a Pau Noticias. Gracias, buenas noches. Nos ha agarrado por sorpresa a todo el mundo esta designación, esta elección, en todo caso, de Donald Trump. Todos los países se preguntan por qué Estados Unidos lo ha elegido. ¿Por qué considera usted? Bueno, hay varias cosas importantes que hay que recalcar aquí. Creo, un voto escondido que ha
como ha pasado en muchos países últimamente, producto quizá de este trabajo que se ha generado por desmedro de la democracia como tal, o sea, la partidocracia en general, ha permitido que una persona que, como bien dicen en la información, ¿no? Como Trump, que no ha tenido ninguna formación política en cuanto a partidos, de pronto haya crecido. Y esto lo vemos en todos los países, ¿eh? Esto creo que era un voto escondido, y ese voto escondido es el que ha dado el espaldarazo que necesitaba nuestro amigo Trump para poder subir al país más poderoso del planeta. Y refleja también de que, como bien dicen, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo ya están cansados de los políticos tradicionales. Y darle la espalda es pues votar por una persona tan excéntrica como Donald Trump, que quizá pues también lidera los intereses o la forma de pensar de los norteamericanos. Sí, justo estaba recordando un poco las teorías que en algún momento dijo un presidente del inicio del siglo XX, Roosevelt. En ese entonces él había hablado de la teoría del Big Stick, que había que tratar a los vecinos con un gran garrote, y esa era la idea, el concepto un poco del self-made man, del hombre hecho por sí mismo y que quería en cierta manera expandir sus intereses. Un poco Trump viene a sintetizar ese sueño que yacía un poco, quizá, no digo que sea del todo una explicación del todo sostenible, pero quizá esta ausencia de un líder que represente ese orgullo norteamericano que ha sido un poco herido en las últimas décadas, que ha permitido que hayan crecido otros países, por ejemplo los emergentes, un poco lo que ha pasado con China, por ejemplo, y que haya ocupado ciertos lugares que le correspondía por derecho, porque así se concibió después de culminar la Segunda Guerra Mundial, como el árbitro único del mundo, ¿no? Y ahí justamente es a la población, a los electores que ha apuntado Donald Trump, según también decían algunos analistas internacionales. Bueno, ellos se dividen por razas bastante en Norteamérica, ¿no? Y entonces Donald Trump había apuntado al blanco de la clase media o emergente, que quizás no se habían sentido identificados con el presidente Barack Obama, que tenía más políticas socialistas, ¿no? Para todas las minorías, como también para los latinos, que los favorecían. Entonces, este voto de los netamente norteamericanos, blancos, de clase media, son los que han respaldado la candidatura de Donald Trump, y al final se ha disparado completamente. Sí, hay una denominación que ellos llaman el WASP, ¿no? El White Anglo-Saxon American, o sea, Protestant. Es el blanco anglosajón americano protestante. Entonces, este WASP es el que creo que ha decidido un poco la política en los últimos días y en los últimos meses, ¿no? Como te digo, ha sido un voto escondido porque los medios han estado diciendo una cosa y de pronto se han olvidado que hay todo un rumor silencioso al cual no han atendido, y de pronto ha emergido este martes último, ¿no? Una sorpresa para todos en realidad, y sobre todo para México, después de todas estas declaraciones y la propuesta también de la creación de un muro que va a separar estas dos naciones que se encuentran en el mismo continente, una cosa que para los demás países pues es algo que no tiene ni pies ni cabeza, pero Donald Trump, ahora presidente de Estados Unidos, ha dicho que lo va a hacer. Ese es un dilema que le queda al pueblo norteamericano por resolver, porque en realidad al elegir a este presidente está eligiendo las ideas que ha esgrimido durante estos últimos tiempos. La xenofobia, la misoginia, entonces son cosas que de una manera u otra hay que ver cómo las va a manejar el público norteamericano de ahora en adelante, porque si te das cuenta, la xenofobia de un país de migrantes como es los Estados Unidos, donde creo que la mitad de la población, creo que casi toda la población norteamericana ha venido de fuera del país en sí, y de pronto se convierten en, como dicen, más papistas que el Papa, ¿no? Por ejemplo, una cosa absolutamente absurda es Florida. Florida, que es un estado formado en su mayoría por latinos, es el que le da más el espaldarazo a Trump, como en cierta manera negando en el fondo la esencia misma de lo que está atacando ahorita Trump, ¿no? Y otra de las cosas interesantes es el trato a las minorías, o el trato a las mayorías silenciosas, por ejemplo, a las mujeres, sus declaraciones que son cosas que ha heredado desde hace tiempo,
en contra de la posición de la mujer, cómo las trata y todas esas cosas, aparte de las minorías, por ejemplo, las minorías como el LGTB o las minorías raciales. Ese es un grave problema que, en cierta manera, va a estar latente y que en los años 60, cuando estuvo Johnson, por ejemplo, comenzaron a surgir y hubo los famosos riots o los famosos incendios, saqueos que asolaron a muchas ciudades negras de los Estados Unidos como Detroit y también afectaron a Los Ángeles en los años 80. O sea, estas cositas podrían volver a surgir si es que no se actúa o que Trump lleva a cabo esa política y los norteamericanos no van a tener la capacidad para poder controlar a un presidente que, si él se siente muy triunfador, puede desbocarse en algunas decisiones que él tome, ¿no? Y una de esas decisiones también están relacionadas con el ámbito político, económico, sí, que es lo que afecta en realidad a la mayoría de países. Pero vamos a ver ahora cómo es que reaccionaron las autoridades mexicanas ante los primeros efectos económicos de los resultados electorales en Estados Unidos, ocasionados justamente por el desplome de la moneda nacional en su más bajo nivel y una importante caída de la bolsa. El ministro de Finanzas mexicano, José Antonio Meade, intentó el miércoles crear confianza en los mercados internacionales, destacando la fortaleza de la economía mexicana tras una depreciación histórica del peso a causa de la victoria electoral de Donald Trump en los comicios estadounidenses. México ha vivido en el pasado retos de volatilidad que hemos enfrentado en unidad, aprovechando nuestra solidez económica y tomando decisiones correctas y prudentes de política, y esta no habrá de ser la excepción. El peso mexicano se derrumbó hasta un mínimo histórico y el miércoles se cotizaba en 20,22 unidades por dólar contra el cierre de 18,64 del martes debido a la amenaza de una revisión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La Bolsa Mexicana de Valores registraba igualmente una caída en línea con los mercados mundiales y se desplomaba en sus primeras operaciones en 3,18%. Estaremos especialmente vigilantes de la evolución de los mercados financieros. El Gobierno de la República y el Banco de México tomaremos las medidas que sean necesarias de manera coordinada con el objeto de mantener el funcionamiento adecuado de los mercados. Las autoridades mexicanas aseguraron a principios de noviembre tener preparado un plan de contingencia en materia económica para hacer frente a los cambios en la relación con Estados Unidos ante la eventual victoria del ahora presidente electo Donald Trump. Y el factor económico y las políticas que presenta Donald Trump pues llaman la atención, y no solamente eso, sino también preocupan a muchas partes del mundo porque él, como lo decía durante toda esta campaña, pues pretende eliminar o revisar algunos tratados económicos. ¿Cómo esto afectaría a nuestro país? En general, los años 90 y inicios de la década de este siglo, hubo una fuerte presencia norteamericana en cuanto a manejar los comercios del mundo a través de los famosos tratados de libre comercio, ¿no? Estos tratados de libre comercio en un principio eran una suerte de acto de buena voluntad para que economías emergentes como la nuestra pudieran encontrar esta suerte de socio grande que le permitiese ubicar sus productos de manera ventajosa en el mercado norteamericano. Esto en general no ha sido bien visto por el público medio norteamericano. Por ejemplo, los productores agrarios no les gustó mucho porque significaba que el acceso a cierta competencia barata, que obviamente que aquí el costo de producción era mucho más barato que en Estados Unidos por los impuestos, por un montón de cosas, y eso originó que haya un resentimiento para estos tratados de libre comercio. La primera reacción negativa fue con el NAFTA, este tratado de comercio que involucró Canadá, Estados Unidos y México, pero indudablemente ese primer NAFTA causó graves problemas, incluso uno de ellos es el famoso efecto tequila, que causó la devaluación del peso mexicano y que tiró abajo mucha gente desde el punto de vista económico en México. Suerte de armado que se ha hecho en las últimas décadas, incluido nuestro Tratado de Libre Comercio, puede ser revisado. Ahora, muchas de las acciones que va a hacer nuestro amigo Trump en los siguientes años, en los siguientes meses, va a tener que pasar primero por el Congreso. Hay analistas políticos y económicos que dicen que Trump es un hombre muy pragmático, entonces habrá cosas en sentido comercial, en sentido económico, que no sean tocadas por él porque fueron una promesa. Pero ojo, han sido promesas que han sido hechas por un público que ha votado por él.
Y en Estados Unidos las cosas deben ser cumplidas. Entonces, si él está prometiendo esto, él tiene que ser consecuente con las cosas que está diciendo. Por lo tanto, nuestro Tratado de Libre Comercio va a ser uno de los que van a ser revisados de acuerdo a los planes que tendría que tener nuestro amigo. Ahora, ¿qué significa eso? Que todo lo que se ha logrado, en cierta manera, colocar los productos con cierta posición ventajosa en el mercado norteamericano, va a ser revisado. Entonces, toda la agroexportación que creció en cierta manera por esta situación cómoda que se dio para incluso Chavimochic, eso va a verse afectado. Sí, porque Donald Trump ha prometido que va a restringir el tema de las importaciones para su país, porque le va a aumentar inclusive 20% de impuestos. O un poco más. O un poco más, quién sabe Dios lo que pueda hacer. Entonces todos los países que exportamos nuestros productos para allá, pues nos vamos a ver afectados, van a captar menos. Y hay otro tema importante también del medio ambiente. Él tiene políticas desastrosas respecto a ese tema. Sí, en realidad, es que mucha gente en Estados Unidos... Va a impulsar el petróleo, claro, va a eliminar las energías alternativas. Sí, la idea es que también hay una gran economía que se mueve en torno a estas petroleras y a estas fábricas que han generado este tipo de energía, que incluso los vehículos y todas esas cosas, significa transformar muchas cosas que se han generado en torno a este clúster, que vendría a ser todo la producción petrolera. Porque tendrías primero la necesidad de cómo puedes retener, por ejemplo, la energía solar. La energía solar, ¿cómo la puedes controlar si es un bien libre? Entonces, eso no le conviene. No les conviene, por un lado. Y la otra es que, de cierta manera, es una forma también de dominio, de control. A ellos les conviene que nuestros países sigan dependiendo de esta tecnología, de esta forma de producción, porque son las personas que manejan todo este conocimiento, todo este know-how al cual nosotros tendríamos que estar esperando cuáles son las decisiones que ellos tomen. Ahora, Europa ha avanzado mucho en bastantes tecnologías limpias, eólicas, por ejemplo, solares, de agua. Brasil lo ha avanzado también bastante, por ejemplo, el gaseol, pero no sé cuán fuerte puede ser pues, las economías, porque yo te comentaba antes que estos tratados de libre comercio crearon una situación muy especial en los años fines de la década de los 90, del siglo XX e inicio de la primera década de este siglo, que fraccionaron grandes bloques económicos de países emergentes que pudieron haber trabajado en conjunto para negociar con los países ricos muchas cosas, y todo eso fue fragmentado. Entonces ahorita, ¿cómo vas a comenzar a reunir cuando tienes muchas personas que apuestan por un sistema que en realidad, o un modelo de consumo que no quieren cambiar? Y es quizás la oportunidad o la alternativa para que las otras economías ya no estemos tanto dependiendo de Estados Unidos y no sea nuestro principal benefactor para algunos países del mundo. Quizá una opción para poder sobresalir. ¿Se puede lograr eso? Sí, se puede lograr eso, pero también es una decisión política y una decisión, por ejemplo, tenemos un presidente como PPK, que entonces va a ser un poquito problemático ver si otros países de la región podrían comenzar a trabajar en poner una alternativa, pero si, conociendo bien las cosas, hay una serie de dominios sutiles que tendríamos que ver cómo podrían ser manejados y trabajar en bloque para poder conseguir, por ejemplo, el calentamiento global es una realidad. Si no se hace algo, los países pobres como los nuestros son los que van a ser más afectados y ellos no les toca tanto, pues, a pesar que se habla por ejemplo, de la elevación de las aguas, todas esas situaciones, pero ellos van a tener mucho menos riesgo porque como países como nuestra costa es una zona que tiene alto riesgo por la cuestión climática. Pero si no nosotros no gritamos, nuestro grito va a ser muy pequeño. Tenemos que ver cómo trabajar en conjunto, ¿no? Así hay muchos temas que quedan pendientes respecto a las propuestas polémicas también de Donald Trump, pero lamentablemente el tiempo se nos agotó ya hace minutos atrás, inclusive. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Una breve pausa, hablemos con más noticias, no se muevan.